Se levanta la sesión. Muchas gracias. Bien, Nicolás, destacar de que el día de hoy se ha ratificado el interés y el compromiso del gobierno de seguir impulsando la lucha contra la corrupción, y en tal sentido se destacó la aprobación del Plan de Acción 2015, medidas prioritarias para prevenir y combatir la corrupción. También se ha hecho saber que el Plan de Acción fue aprobado el día de hoy en esta sesión ordinaria de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Entre otras medidas contenidas por el plan destacan la incorporación de un módulo en la currícula educativa nacional para el fortalecimiento de una cultura de legalidad, el desarrollo de una campaña de promoción de valores y cultura anticorrupción, y también la formulación y aprobación de protocolos de acción conjunta y reglamentos en el ámbito penal. Como hemos podido apreciar, se ha anunciado que el nuevo presidente de esta plan anticorrupción será a partir de la fecha, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Podemos apreciar quienes han estado presentes en esta reunión: titular del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, Fuad Curi, también presentes, así como también representantes del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo. También han estado presentes representantes de la CONFIEB, de la Sociedad Nacional de Industrias, de algunas instituciones de la sociedad civil. Todos han estado presentes en esta cita y nosotros estamos aguardando junto con algunos colegas para poder intentar recoger algunas declaraciones de las personalidades que han estado presentes en esta 21ª sesión de esta Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Vamos a intentar recoger declaraciones posiblemente del presidente del Consejo de Ministros o de otras de las autoridades que han estado presentes. También ha participado de esta reunión la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano. También ha estado el señor Javier Higuíñez, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Luis Salazar, como lo indicábamos, titular de la Sociedad Nacional de Industrias, Walter Albán, director ejecutivo de Proética, Manuel Gutiérrez, presidente de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas. También ha estado el doctor César Acuña, en representación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Pablo Talavera, del Consejo Nacional de la Magistratura. También ha participado en esta sesión el ministro de Justicia, Gustavo Adriancén. Todos aún permanecen en la sala Ramiro Prialé y esperamos recoger declaraciones de algunos de ellos que nos dé a conocer más a fondo sobre las medidas implementadas, los acuerdos tomados el día de hoy, donde desde ya hemos escuchado de las propias palabras del presidente del Consejo de Ministros, quien ha presidido esta reunión, que se ha ratificado el compromiso del gobierno de seguir impulsando la lucha contra la corrupción. Según un documento que se nos acaba de alcanzar, también parte de los acuerdos es la implementación de comités del sistema de control interno a nivel institucional en los gobiernos regionales, la elaboración de propuestas de ordenanza modelo para establecer mecanismos que aseguren la rendición de cuentas en los gobiernos regionales y locales, y el lanzamiento de la plataforma de seguimiento de procesos penales por corrupción. Durante su intervención en la sesión, el jefe del gabinete ministerial reconoció el esfuerzo que en estos meses del presente año han realizado las instituciones que conforman la CAN para prevenir y combatir la corrupción. Como hemos señalado hace algunos minutos, declaraciones del presidente del Consejo acabamos de tener esta importante sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, pero me gustaría tratar con ustedes algunos temas de interés. El primero de ellos, condenar la convocatoria a este ilegal paro regional que se viene
organizando, creemos que no es el momento de realizar esta clase de paros ilegales. El país lo que requiere es trabajo, porque mediante el trabajo se genera riqueza y se crean nuevos puestos de trabajo. De otro lado, consideramos que caer en el juego de agrupaciones políticas violentas, como es el caso de Movadef, Fachada de Sendero Luminoso, o de agrupaciones como Tierra y Libertad, que en Arequipa acaba de encabezar en la zona de Islay lamentables y condenables actos de violencia, no constituyen precisamente formas o mecanismos para fortalecer el sistema democrático, sino todo lo contrario, para debilitarlo y amenazarlo. En reiteradas oportunidades he manifestado que en un sistema democrático no cabe el uso de la violencia. Y si tenemos problemas, los debemos enfrentar a través de los procedimientos que consagran la Constitución y la ley. En ese sentido, estoy absolutamente seguro que la mayoría de los peruanos, que no solamente tenemos una vocación de paz, sino que condenamos la violencia, no caerán en el juego de estos grupos violentistas que lo único que pretenden es llevar adelante políticas partidarias en beneficio propio y en desmedro del país. Quisiera a su vez señalar que el gobierno ya ha adoptado las decisiones, tal como lo anuncié hace algunos días, para que los ministros de Agricultura, Ambiente, Energía y Minas e Interior tengan una presencia permanente en la zona de Islay para trabajar con el propósito de aclarar todas aquellas dudas o cuestionamientos técnicos relacionados al proceso Tía María. Adicionalmente, el presidente de la República, Ollanta Humala, ha dispuesto que los diversos sectores sociales del gabinete vayan a la zona y trabajen en todos aquellos programas que venimos laborando silenciosamente y que no han tenido una adecuada divulgación. En simultáneo, el gobierno también ha adoptado medidas desde el punto de vista legal y la defensa de los intereses del Estado para que aquellas personas que se encuentran acusadas de actos de corrupción, que han cometido actos de violencia, que han generado esta situación de incertidumbre que afecta a todos los peruanos, sean sometidos a la acción de la justicia. Y en ese sentido, el señor ministro de Justicia ha estado en Arequipa durante 2 días para, en su condición de presidente del Sistema de Defensa del Estado, coordinar las acciones que viene tomando la Procuraduría, repito, para defender los intereses del Estado. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta que estimen pertinente. Ministro, buenos días. ¿Cómo está? Luis Morocho, de Canal Latina. Ministro, quisiera preguntarle, antes de tocar el punto que usted está ahondando respecto a la decisión del Congreso de la República el día de ayer de promulgar la ley que exonera después de esas gratificaciones. Hoy día los titulares que usted habrá visto se señala que hay un enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y el Congreso de la República. Se sospecha que el Ejecutivo va a observar la ley. Y el comunicado del Ministerio de ayer era contundente en el sentido que es una medida muy mala contra la seguridad social. ¿Es así el punto de vista del Ejecutivo? ¿Hay esta posibilidad real de que se observe la ley en primer lugar y segundo,
que se perjudique enormemente el presupuesto de salud? Yo no tengo ningún inconveniente en contestar esa pregunta, pero les pediría un poco de orden. Si no hay nada más que agregar respecto al punto anterior, sí. Respecto a las acciones que se han tomado en la reforma eléctrica, se han necesitado que se van a tomar las acciones necesarias para combatir la corrupción, el tema tanto de los soles y que precisamente la Junta Lastra ha manifestado y expresado que va a querellar tanto a su persona como al ministro de Justicia, el señor Gustavo Adriancén, por haberla, según ella, difamado, injuriado, en torno a que habría recibido algún tipo de pago por parte de este dirigente de Julio Gutiérrez para fallar a su favor. ¿Tiene algo usted que decir al respecto? Yo lo que tengo que decir es lo siguiente. Como presidente del Consejo de Ministros, estoy obligado a denunciar cualquier acto de corrupción. Y la propalación de ese audio evidentemente reflejaba un acto de corrupción. Y yo lo que he señalado muy claramente es que ante esa situación solicitaba la intervención del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa ha sido la posición del Poder Ejecutivo. De otro lado, las resoluciones del Poder Judicial, de acuerdo a la Constitución, están sujetas a crítica. Y ese es un derecho constitucional que no lo pierdo por el hecho de ser presidente del Consejo de Ministros. Es más, tengo una mayor responsabilidad. Si cualquier ciudadano tiene el derecho a criticar las resoluciones judiciales al amparo de la Constitución, como presidente del Consejo de Ministros, repito, tengo la obligación de denunciar y en este caso de exhortar al Poder Judicial y al Consejo Nacional de la Magistratura, respetando la autonomía de poderes, la separación de poderes del Estado, entre los poderes del Estado, a que actúen en defensa del Estado de Derecho. De otro lado, la Constitución también garantiza la libertad de opinión, y la opinión no es un delito. Y yo en ningún momento, si ustedes revisan claramente, he difamado o injuriado. He sido sumamente cuidadoso en el empleo del lenguaje. Y finalmente, señalar que si de amenaza se trata, la gente en general, los ciudadanos, están en su derecho de ejercer todas aquellas acciones que estimen pertinentes. Y yo no me puedo ratificar en algo que no he dicho. Yo me ratifico en lo que he expresado puntualmente. En eso sí me ratifico. El hecho de pedir que, y luego le puedo ceder el uso de la palabra naturalmente al ministro de Justicia, el hecho de pedir que se aparte de un caso a una persona determinada, a un funcionario público, no quiere decir que se está injuriando o difamando a un funcionario determinado. Muy agradecido, presidente. En efecto, a ese respecto, permítame manifestar lo siguiente. Es una práctica común dentro de los procesos judiciales que alguna de las partes solicite la recusación de un magistrado cuando existen algunos elementos que harían dudar de la imparcialidad o falta de objetividad. Este es un tema fundamentalmente de transparencia. Si cierne sobre la magistrada, por el mérito de los audios escuchados, algún tipo de duda o de sospecha respecto de lo que puede ser su conducta funcional, lo más recomendable es que se aparte. Hay una figura dentro del proceso, dentro del derecho procesal peruano, que es la figura del apartamiento por decoro. Si, en términos personales, se me ha vinculado
con un acto de corrupción, como aquel revelado en los audios, por decoro debería retirarme, someterme a las investigaciones del caso, sin interferir para nada en la gestión del procedimiento. No se trata de ningún acto de injerencia, no se trata de ningún acto de interferencia en el ejercicio de las funciones de ningún magistrado y mucho menos del Poder Judicial. Se trata simplemente de un acto por medio del cual se pretende hacer prevalecer la transparencia. La señora magistrada va a ser objeto, como ella misma lo ha declarado, de una investigación por parte de la ODECMA. En dicha investigación quedará determinado si tiene algún grado de responsabilidad o no lo tuviera. Ese es un procedimiento ordinario que no tenemos por qué sorprendernos del mismo. No estamos cuestionando para nada la autonomía que le asiste a dicha magistrada. Se pretende únicamente tratar de restablecer el principio de Estado de Derecho y, cuando no, el de autoridad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay tal abandono policial. En todo caso, ratifico lo que acabo de expresar hace algunos momentos y anuncio que este fin de semana distintos ministros van a viajar a la zona por indicación expresa del presidente Humala, entre ellos el ministro de Agricultura, la ministra de Energía y Minas, para precisamente coordinar todas las acciones relacionadas al diálogo técnico que se debe establecer en la zona. Ministro, permítame, buenas tardes. Estamos en vivo para Canal N. En la última sesión del Consejo de Ministros, usted anunció que iban a conversar con la empresa Sauder para que les exponga cuáles son las medidas que están tomando para comunicar a la población sobre el proyecto Tía María o para poner el orden nuevamente en la zona. ¿Han conversado ya con ellos? Sí, ya hemos tenido una reunión. Hemos solicitado a la empresa Sauder que nos dé a conocer cuál es el programa o el plan que tienen para divulgar, para sociabilizar todo lo relacionado al aspecto técnico del proyecto Tía María. Y en ese sentido estamos a la espera de esa respuesta. Estoy seguro que la empresa tomará todas las providencias del caso para que en esta pausa que se ha dado pueda aclarar todas las dudas existentes. Señor ministro, buenas tardes. Michael Oropesa de Radio Nacional. Quería conocer, por favor, mucha preocupación está ocasionando entre la población el presunto desabastecimiento de GLP. Quería conocer si ha mantenido comunicación con la empresa Pluspetrol, el Ministerio de Energía y Minas, o qué medidas están adoptando, por favor. Bueno, si estamos pasando a otros temas, lo que corresponde es responder en primer lugar a la pregunta relativa al tema del pronunciamiento el día de ayer del Parlamento con relación a las gratificaciones. Sobre este punto ya el Ministerio de Economía y Finanzas se ha pronunciado, es decir, ha dado a conocer su punto de vista. Yo lo que tengo que señalar es lo siguiente. En el país todos queremos, ¿no es cierto?, una mejoría salarial, que nuestros ingresos cada día tengan un incremento, ¿no es cierto? Pero en economía la única manera de incrementar los salarios, las gratificaciones en beneficio de los trabajadores es mediante la generación de la riqueza. Y es en ese sentido que el gobierno viene trabajando para impulsar nuevas inversiones nacionales y extranjeras que generen mayores recursos económicos al Estado, precisamente para crear nuevos puestos de trabajo y para mejorar las condiciones salariales. Si no hay ingresos, si el Estado no tiene recursos, es muy difícil mejorar la situación de todos los trabajadores. Es por esa razón que cuando asumí la presidencia del Consejo de Ministros señalé
que uno de los principales objetivos de mi gestión iba a ser destrabar todas aquellas inversiones para facilitar una mejora en las inversiones en el país. Ahora bien, retornando al tema del Parlamento, la mayoría del país, con beneplácito, celebra, ¿no es cierto?, que no se descuenten impuestos de el pago de gratificaciones. El tema ahora es qué medidas debemos adoptar para que la principal institución que se va a ver afectada con esta disminución de ingresos pueda llevar adelante su trabajo. Y en ese sentido ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho un anuncio. Todavía no he tenido tiempo para reunirme con el Ministro de Economía y Finanzas, pero ciertamente esto es algo que desde el punto de vista técnico y político lo vamos a analizar. Ministro, solo una precisión, entonces no se decide aún si se aprobará la ley, esperará la opinión del Ministro de Economía. Yo no puedo responder esa pregunta, porque de acuerdo a la Constitución, quien tiene el derecho de observar total o parcialmente una ley es el Presidente de la República. En mi condición de Presidente del Consejo de Ministros no puedo responder esa pregunta, más aún cuando, como he señalado, previamente debemos discutir el tema. Y con relación al tema de la distribución de gas, me comprometo a dialogar el día de hoy con la Ministra de Energía y Minas para que este sector dé un pronunciamiento oficial respecto de esa denuncia que hoy día un medio de comunicación hace. Primer Ministro, ¿qué duda cabe que lo ocurrido en Islay haya puesto relevancia que en algunos puntos del país la seguridad ciudadana y el derecho a la propiedad pública se ha visto vulnerado? Respecto de este punto, usted había anunciado que pediría al Parlamento facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, económica, ¿no?, y otros aspectos. ¿Para cuándo presentará los proyectos de ley? Y la segunda pregunta es que si estos estarán acompañados en un principio o a la hora de que lo sustente en el Parlamento de su constitucional derecho de hacer cuestión de Estado de este. ¿Qué cosa es una cuestión de Estado? Cuando haga cuestión de confianza, perdón. Ah, ya. Esta semana hemos acabado de debatir al interior del gabinete el tema referido al campo económico. En ese sentido, estimo que el próximo miércoles el gabinete debe ya aprobar la ley autoritativa relacionada al ámbito económico. Y ese proyecto de ley, cuando lo apruebe el Parlamento, cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, será remitido al Parlamento. Posteriormente vamos a debatir el tema de seguridad ciudadana y el aspecto social, que fueron los puntos que toqué en mi presentación ante el Congreso de la República. Respecto a la segunda parte de su pregunta, yo he manifestado en reiteradas oportunidades lo siguiente: el Presidente de la República debe cumplir el mandato presidencial para el cual fue elegido y ejercer plenamente sus poderes hasta el último día de su plazo gubernativo. Igualmente, tengo la convicción de que los señores congresistas deben cumplir con el mandato legislativo para el cual también fueron elegidos. Es decir, presidente, permítame, ministro, es decir, el texto que van a remitir al Congreso una vez aprobado en la próxima sesión del Consejo de Ministros solo va a ser en materia económica. Eso es lo que estoy diciendo, porque en seguridad ciudadana me dice que lo van a ver la próxima semana. El primer proyecto de ley autoritativo será en materia económica y posteriormente enviaremos el de seguridad ciudadana y así sucesivamente. No hay que olvidar que con anterioridad el gobierno solicitó al Parlamento Nacional delegación de facultades legislativas precisamente en esa materia y esa delegación fue denegada.
¿Alguna otra pregunta? Ministro, respecto al tema de la DINI, hemos visto que hay un sinnúmero de personajes que han sido rastreados por este aparato de inteligencia, pero los dirigentes antimineros y otros personajes vinculados a la red Orellana y a la red Oropesa no han sido buscados. El gobierno no los investigó. ¿Qué mensaje le daría a la población respecto a este tema? Yo lo que digo es lo siguiente: no voy a interferir en la labor que viene realizando la comisión reorganizadora y tampoco en la labor que viene efectuando la Fiscalía de la Nación. El Ministerio Público en este momento está realizando las indagaciones del caso y en ese sentido será el Ministerio Público el que haga el pronunciamiento correspondiente. Muy buenos días. Ahora tengo la agenda, como ustedes saben, tenemos la importante visita del primer ministro de la República Popular China. Muy buenas tardes. Bien, eran las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Ha hablado sobre diversos temas, indicando de que condena las medidas de violencia en el paro regional en Arequipa. Ha anunciado de que la policía no ha abandonado en ningún momento sus funciones en esta región. De esta manera entonces concluimos esta transmisión desde la presidencia del Consejo de Ministros. Adelante, colegas en estudios. Gracias a Alex Figo por esa información. Hacemos la primera pausa en TV Perú Noticias. Quédese con nosotros al volver. Precisamente lo decía el jefe de gabinete, tras más de 20 años, pisa suelo peruano un primer ministro de la República Popular.